Hola chicos, vamos a ver un ejemplo para el primer punto, ¿sí?, del trabajito que les mandé. Por ejemplo, se va a presentar un problema, ¿sí?, que dice lo siguiente en este caso. Se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil donde la altura, medida en metros, a la que se encuentra el proyectil, transcurrido t segundos desde su lanzamiento, viene dado por la fórmula h de t igual a menos 5t cuadrado más 500t. Bueno, primero, vamos a ver qué nos está diciendo la fórmula, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que ver. Lo que vemos primero acá, que es una función que cuadrática, ¿sí? Porque es de grado 2. Ahora, tengo que fijarme qué significa esa h y esa t. Habíamos dicho que en el enunciado dice altura medida en metros. Esa altura sería mi h. Entonces sé que la h en este caso es altura en metros. Y esa t que me está indicando, esa h de t, sería el tiempo en segundos, ¿sí? Ustedes recuerden que mayormente cuando ven fórmulas, y estamos usando, es ix igual a tanto. Entonces, en este caso, nuestra h sería nuestra y nuestra t sería nuestra x, ¿sí? Si se les complica mucho, escríbanla como y x y ya está, no hay problema, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con esa fórmula? Primero tenemos que graficarla. Para graficar esa fórmula, ¿qué teníamos que hacer con esa función cuadrática? Poder sacar sus raíces y sus vértices. Entonces, tenemos de nuevo nuestra función. Tengo que buscar los coeficientes a, b y c. Entonces, a va a ser aquel número que acompañe a mi, en este caso, t cuadrado. Va a ser menos 5, siempre con signo y todo. B va a ser quien acompaña a mi t. En este caso es 500 positivo. Y en este caso C, o sea, el término independiente, aquel numerito que está solo, que no tiene ninguna variable, ninguna letra, no hay. Entonces, como no hay, se completa con ceros, ¿sí? Una vez que ya determiné quién es mi A, mi B y mi C, voy a reemplazar esos datos en mi fórmula resolvente, que recuerden que era esta, menos B más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Entonces empiezo a reemplazar. Me dice menos b. B era 500, entonces va a quedar menos 500. Ese menos, recuerden que viene de la fórmula que tengo acá. Más menos la raíz de qué? 500 al cuadrado, porque era la b, menos 4, que es por fórmula, por a, que en este caso es menos 5, por c, que es 0. Todo eso dividido 2 por a, 2 por menos 5. Una cosa, chicos, por favor, no se olviden de hacer la raya de división. Muchos se lo olvidan y es un error. Tiene que estar sí o sí siempre. Por favor. Bien, otra de las cosas. Dentro de la raíz, fíjense en que tenemos dos términos. Tenemos el 500 al cuadrado y por otro lado tengo toda esta multiplicación. Si separan términos, recuerden que lo que me lo va a separar es un signo más, un signo menos. En este caso acá tengo una resta entre este término y este. No se olviden de eso. Ahora fíjense bien. Yo acá tengo una multiplicación. Pero acá todo este término está multiplicando por 0. Entonces 0 multiplicado por cualquier cosa me da 0. Entonces todo esto se me va a ir. Solamente me va a quedar el 500 al cuadrado. Lo escribo tal como está. ¿Por qué? ¿A mí qué me conviene hacer? Poder aplicar la propiedad cancelativa. Entonces se me va la raíz cuadrada con este 2 que estaba elevado al 500. Y se me va y me queda solamente el 500 solito. ¿Sí? Nada más. Si ustedes quieren hacer 500 al cuadrado y después buscar la raíz de ese valor, no hay problema, también lo pueden hacer. Una vez que yo tengo eso, fíjense en que adelante de ese 500 que nos quedó, está el más menos. Entonces, por un lado, ese 500, ¿sí?, va a ser positivo. Acá está. Y por otro lado, ese 500 va a ser negativo. Entonces me va a quedar menos 500 más 500 dividido menos 10, que lo sacamos de acá. 2 por menos 5, menos 10. Entonces digo, bueno, pero si esto es negativo y esto es positivo y es la misma cantidad, me da 0. 0 dividido por cualquier cosa me va a dar 0. Ahí ya tenemos nuestra primer raíz. Ahora vamos con la segunda. Menos 500 y menos 500. Son deudas, entonces se van sumando. Debo 500 y debo 500 más.
Me queda menos 1000, ¿sí? Dividido menos 10. Entonces digo, menos por menos, más. 1000 dividido 10 me da 100. Ahí ya tengo las raíces. ¿Qué más necesito? Tengo que sacar los vértices. T del vértice y H del vértice. Repito, si ustedes quieren usar X e Y como lo utilizamos siempre, no va a haber problema, ¿sí? Solamente después especifiquenme qué significa su Y, qué significa su X, que tiene que estar sí o sí, que es tiempo, que es altura, ¿sí? Por favor. Entonces, nuestra primera fórmula para sacar T del vértice va a ser menos B dividido 2 por A. Entonces digo, bueno, B habíamos dicho que era 500. Menos 500. Menos por el menos que tenemos acá en la fórmula. Dividido 2 por A. 2 por menos 5. Entonces hago la cuenta. 2 por menos 5 menos 10. Y menos 500 me quedaba arriba. Entonces digo, menos por menos más. 500 dividido 10, 50. Ahora, ¿qué hago? Yo tengo que sacar H del vértice. Para no buscar más fórmulas y no hacerme mucho lío, ¿qué vamos a hacer? Ese valor que me dio anteriormente, ese 50, lo voy a reemplazar en la fórmula original del problema, en esta. Donde están esas T, ¿sí? Lo voy a reemplazar por ese 50. ¿Sí? Acá lo tenemos. Menos 5 por 50 al cuadrado, más 500 por 50. Es lo único que hice es eso. Reemplazar esas T que yo tenía acá por ese 500. Y recuerden una cosa. No se olviden de separar en términos. ¿Sí? Primero hago esas multiplicaciones y luego hago la suma o resta que me quede. En este caso me quedó 12.500. ¿Sí? Ahora bien, una vez que tengo todos estos datos, vamos a graficar. Yo lo tengo acá, ahora se los voy a mostrar. Miren esto. Nosotros habíamos sacado recién que las raíces, las tenemos acá, era 0 y 100. ¿Sí? Esas raíces las voy a escribir sobre el eje T en este caso. ¿Sí? Que habíamos dicho que T es tiempo. Les conviene también cuando armen el gráfico escribir qué significa cada variable. T que era, bueno, tiempo, ¿en qué? En segundos. En segundos. ¿Sí? Y después Y, que en este caso sería H, que era altura, ¿en qué? En metros. Todo esto les va a servir para poder contestar las preguntas de abajo. ¿Sí? No tienen que hacer ninguna cuenta más, solamente mirar el gráfico y poder contestarlas, ¿sí? Entonces habíamos dicho, las raíces, ven que lo corro, ahí está, me había dado 0 y 100. Entonces busco el 0 y busco el 100. En este caso hice una escala de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Intenten hacer lo más aproximado y más prolijo que puedan, ¿sí? La gráfica. Y bueno, una vez que ya tenemos las raíces, vamos a ubicar el vértice. Me decía que el T del vértice era 50 y H del vértice era 12.500. Entonces vamos acá. 50, ¿sí? En T y 12.500 en H. Me fijo dónde se intersectan. Ahí voy a tener el vértice de esta función. ¿Sí? Ese 12.500 también, si ustedes tienen un valor muy alto, ¿sí? Hacen la gráfica aproximada en algún lugar. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, por acá más o menos va a estar el 12.500. La idea es que ustedes tengan ese gráfico como guía. ¿Sí? Bueno, y una vez que ya tenemos eso, lo trazamos. Ahora ya tenemos el gráfico. Vamos a ver algunas preguntitas que les va a saltar, ¿sí? En la consigna. Me pregunta, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Entonces, cuando ustedes les preguntan altura máxima, ¿sí? Siempre tienen que estar atentos a esto, al vértice, que va a ser el punto más alto. Si me está hablando de altura, ¿sí? ¿Cuál va a ser el dato que yo voy a necesitar para escribir? ¿Este 12.500 o este 50? Altura que habíamos dicho que era esto. Entonces la altura máxima va a ser ese 12.500. ¿Sí? Altura máxima. Entonces ahí ya tendríamos contestada la primera. 12.500 metros es la altura máxima. Ahora después me preguntaba, ¿a los cuántos segundos sucede esa altura máxima? ¿Y cuál va a ser? Bueno, va a ser ese número que esté en tiempo, que justo intersecta con la altura. En este caso era el 50, ¿sí? Entonces va a ser 12.500 metros
a los 50 segundos. Entonces, 50 segundos. Ustedes lo formulan mejor, ¿sí? Yo lo escribí solamente en números. Y la última, que les va a aparecer, dice, ¿cuánto tarda en volver al suelo? Ustedes ven que de acá partió el proyectil. Entonces hizo toda esta trayectoria y entró a caer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en caer? O sea, acá sería cuando cae. Entonces sería a los 100 segundos en este caso. Lo que tarda en caer son 100 segundos. ¿Sí? Y terminaría. Eso es solamente lo que tienen que hacer en el punto 1. ¿Sí?